Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Dice, cuando abrió el séptimo sello, y te acuerdas, Jesús está abriendo un pergamino. Antes no existían los libros como tú y yo los tenemos, sino eran unos pergaminos, estaban enrollados, y dice la Biblia que este pergamino estaba escrito por dentro y por fuera, es decir, era un pergamino que ya no le podías agregar, pero tampoco le podías quitar, y eso nos hace saber que la historia, el final ya está escrito. Es decir, Dios no está caminando en la historia del mundo como que sacándose ases de la manga e inventando cosas según cómo vaya el mundo, sino ya todo está escrito, ya todo está listo y preparado, y Dios está encaminando para el fin del mundo. Y lo que está pasando aquí es que este que abre el séptimo sello es el único que es digno para abrir los sellos. Y si te acuerdas en los capítulos pasados, cuando Dios le da, tiene en su mano este pergamino con los 7 sellos, se hace una pregunta y dice, ¿quién puede abrir este pergamino? ¿Quién puede desatar sus sellos? Y nadie. Hay un ángel, y es un ángel fuerte, ¿te acuerdas? Están los ancianos, 24 ancianos, están los querubines al lado del trono de Dios, el trono del perdón, el trono de la gracia, y está Juan, el apóstol. Y Juan, lo que pasa cuando se hace esta pregunta y no se encuentra nadie, es que se pone a llorar sin parar, no hay esperanza. Pero de pronto Jesús es el único digno que puede desatar los sellos de este libro. Y lo que hemos visto en los capítulos pasados es que Jesús empieza a abrir sello por sello y acontecimientos empiezan a pasar antes del final. Estos sellos que hemos visto hasta hoy, que son tremendos, no es el final, sino es antes de empezar a desatar los sellos para lo que viene, para el final. Y Jesús abre este último y séptimo sello. Hemos visto en Apocalipsis muchos 7, y 7 significa completo o el cumplimiento. Entonces Jesús, al abrir este séptimo sello, lo que está haciendo es abriendo el pergamino por completo, y es el inicio del fin. Y entonces cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Alguna vez me contaron un chiste que en el cielo no va a haber mujeres por esto. O sea, media hora en silencio, y es muy mal chiste, ¿verdad? Pero te reíste, porque me amas y me extrañaste. Pero está pasando todo esto, y cada uno de los sellos no son buenas noticias para los que no son de la iglesia. Acuérdate, en el capítulo 4 la iglesia es raptada y es llevada al cielo, y se quedan simplemente en el mundo los que no han recibido a Jesús y los que rechazaron a Jesús una y otra vez. Pero en medio de todo eso, de lo que se llama la gran tribulación, que es una etapa de 7 años, la gran tribulación completa de 7 años, Dios sigue derramando misericordia y Dios sigue derramando gracia. Y vimos la semana pasada quiénes son esos 144,000. Y vimos que Dios en medio de eso sigue salvando gente en la gran tribulación. Pero nosotros ya estamos alabando a Dios, ya estamos viendo a Dios, ya estamos viendo su trono. Y se acuerdan del trono, cuando Juan ve el trono y Dios sentado en el trono, dice, uno sentado en el trono está viendo esta luz blanca, pura, resplandeciente, esta luz roja, que son destellos de la gloria de Dios, y alrededor del trono, y esto es muy interesante, espero que hayas estado meditando en esto, pero es un arcoíris colores esmeralda, pero no es un arcoíris como tú y yo lo conocemos a la mitad, sino es un arcoíris completo. Y lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en el cielo es a Dios por completo. Hoy lo que hacemos cuando estudiamos la Biblia es no podemos ver a Dios por completo, sino simplemente como en un espejo estamos viendo reflejos y estamos viendo destellos en la Biblia de la gloria de Dios, pero un día lo vamos a ver por completo a Dios. Y lo que Juan está viendo es alrededor del trono un arco iris color esmeralda, color verde, el arco iris significando misericordia. ¿Te acuerdas? Después del diluvio viene el arco iris, y Dios dice, ya no destruiré más la tierra por agua. Ahora vamos a ver que no es por agua el final, sino es por fuego. Y lo que Juan está viendo desde los diferentes
puntos donde Dios le está enseñando el cielo es este arco iris esmeralda. Entonces él no está viendo solamente la parte de arriba, sino está viendo la parte de abajo, y hay como un mar de cristal. Entonces está totalmente transparente la parte de la base del cielo, y entonces él lo está viendo desde diferentes ángulos, y es un poco lo que vamos a ver aquí. Pero dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo el silencio en el cielo por media hora. Y no sé si alguna vez has sentido esto de parte de Dios. Silencio. Ahora, si te das cuenta, 30 segundos de silencio se nos hacen muy largo. ¿Nunca Dios ha estado en silencio en tu vida? Donde simplemente tú estás, Señor, y estás orando y estás buscando a Dios y estás buscando su voluntad, y posiblemente estás pasando por una temporada sumamente difícil en tu vida y estás diciendo, Señor, ¿dónde estás en medio de esto? ¿Dónde está Dios en medio de esto? Y la respuesta de Dios a veces es eso, es silencio. Pero yo he aprendido en mi caminar con el Señor que el silencio que proviene del trono tiene mucho contenido. Hoy en la mañana me estaba acordando, mi familia y yo pasamos por una situación antes de casarme con mi mamá y mi papá y mi hermana. Solamente tengo una hermana, pero el matrimonio de mis papás estaba totalmente derrumbándose. Mi mamá estaba muy mal, mi mamá estaba muy triste, yo estaba completamente en rebeldía, mi hermana no sabía y se estaba guardando todo, y yo tenía esa pregunta como, ok, ¿y dónde está Dios en medio de eso? Me acuerdo que iba a la iglesia y me hincaba y decía, Señor, ¿dónde estás en medio de esto? Mis papás dejaron de ir a la iglesia. O sea, simplemente una época de un silencio y una desesperanza. ¿Dónde está Dios en medio de eso? Y hoy veo atrás y veo que Dios en medio del silencio tenía mucho contenido para nosotros. Tenía mucha enseñanza. Y Dios nos quería enseñar que nosotros éramos una familia, vamos a decir, perfecta. O sea, vivíamos en Cuernavaca, teníamos una casa muy bonita, íbamos a buenas escuelas, y yo podría decir, tenía la vida feliz, una familia hermosa, mi papá exitoso, mi mamá psicoterapeuta, mi hermana bien. O sea, una familia. Los sábados, me acuerdo, hacíamos carne asada y nadábamos, y era sábado familiar, todos los días comíamos juntos, pero de pronto, de un día a otro, todo se vino abajo. Y Dios, en medio de ese silencio, me enseñó que lo más importante no es una vida feliz, no es el mejor matrimonio, no es cómo te ve la demás gente, sino Él es lo más importante. Y a veces tenemos estos tiempos en nuestra vida de un silencio, pero antes del silencio pasan cosas, viene ese silencio en nuestra vida, pero después del silencio Dios responde, porque Dios no se queda callado tanto tiempo. Y si te das cuenta, simplemente es una media hora de silencio en el cielo. Y lo que está pasando es que ellos vienen de alabar y vienen de cantar y vienen de exaltar su nombre, y los querubines están diciendo digno y están proclamando su majestad, y está la gloria de Dios y todo está increíble, pero el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra. Y de pronto se hace esta media hora de silencio, un tiempo de sobriedad, un tiempo majestuoso, pero un tiempo terrible, donde vamos a saber nosotros, estando en el cielo, que viene el juicio de Dios sobre la tierra. Y el juicio de Dios es terrible, pero la justicia de Dios es grandiosa. Y entonces ahí es donde Dios va a contestar esas preguntas que nosotros tenemos. ¿Dónde estaba Dios en medio de esto? ¿Por qué Dios no actuaba? ¿Por qué Dios no extendía su mano?
y de pronto el silencio en el cielo y el silencio de Dios va a tener mucho, mucho, mucho contenido. Entonces, si has pasado por tiempos, si has pasado por temporadas donde Dios está en silencio, tienes que saber que Dios está a punto de obrar y está a punto de contestar y está a punto de hacer algo en tu vida. Y lo que tienes que hacer en ese tiempo de silencio en tu vida es poner mucha atención a lo que Él va a hacer, a lo que Él va a decir. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y a veces eso es lo que Dios está esperando de nosotros. El juicio de Dios es terrible, pero su justicia es maravillosa. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y Juan está viendo cosas, ¿te acuerdas? Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Estos 7 ángeles están en pie ante Dios y el enfoque en el cielo no son los querubines, no son las antorchas que representan el Espíritu Santo. El enfoque en el cielo es el trono de Dios y al lado del trono el Cordero como inmolado, vivo, pero con las marcas. Y tú y yo un día vamos a ver ese trono. Y cuando veamos al Cordero de pie al lado de Dios como inmolado pero vivo, y habiendo vencido a la muerte y a la maldad y viniendo a hacer justicia en este mundo injusto, es cuestión de simplemente abrir bien los ojos y darte cuenta, vivimos en un mundo injusto. Hay cosas que nos pasan que no nos deberían de pasar. Hay cosas que nos hacen que no nos deberían de hacer. Hay cosas que nosotros hacemos que no deberíamos de hacer. Pero un día este Cordero que es el Salvador, un día Él va a juzgar. Él va a contestar nuestras oraciones. Él va a obrar. Y entonces nuestra esperanza tiene que estar completamente en Él. Pero entonces vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Ahora, ¿quién les da a estos ángeles las trompetas? Se las da Dios mismo. Y las trompetas en el Antiguo Testamento, en tiempos de juicio, es una alarma, o sea, ya viene el juicio. Y Dios todavía está anunciando y está dando oportunidades a la gente que está en la tierra, en la tribulación, de arrepentirse. Es una alarma. Me dicen mis amigos de México que después del sismo, no sé si has escuchado la alarma sísmica y lo has visto en los videos, y hubo un video de un hombre que empezó a sonar la alarma sísmica y tembló no muy fuerte, sino tembló de manera suave, pero ya estaba tan asustado con la alarma sísmica que se colgó de un segundo piso y se dejó caer. Y lo que Dios va a hacer aquí es simplemente anunciar, viene juicio, son las trompetas, viene la alarma. Y en el séptimo sello vienen estas 7 trompetas. Y si te das cuenta, entonces el juicio no ha terminado, sino simplemente empieza. Y si hemos leído, y es terrible. Y dices, Talí, yo no quiero estar ahí. Y digo, yo tampoco. ¿Y por qué entonces estudiamos eso? Porque entonces anhelamos ya un día estar ahí en el trono. Y la semana pasada estuve en China, los extrañé muchísimo. Extrañé muchísimo la comida. O sea, la comida china de China no es china como México. Y una de las cosas, al último día antes de volar de regreso, ya, o sea, mi corazón estaba aquí, ya quería venir, quería estar con mi familia, quería estar con ustedes. Cuando no vengo a la iglesia, digo, o sea, ¿para qué viajé? O sea, me hubiera regresado un día antes, pero es trabajo. Pero una de las cosas que hice antes de venir, tenía el vuelo a las 5:30 de la mañana para regresar, es literalmente me dormí vestido. O sea, dije, ya me quiero regresar, o sea, ya ni pijama ni nada, vestido y sobre la cama y nada más una almohada. Y cuando leemos esto, el juicio de Dios y lo que viene para los que no hemos puesto, o los que no han puesto su esperanza en el Señor, y decimos, o sea, ya me quiero ir y mejor no me desvisto, mejor me visto y ya, o sea, ya quiero estar en ese lugar. Y nos da mucha esperanza de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y entonces versículo 3, otro ángel. Entonces hay 8 ángeles, ¿te das cuenta? Apocalipsis está lleno de ángeles, pero el centro no son ángeles.
El centro es Dios, el centro es el trono. Hebreos dice que los ángeles lo que hacen es nos sirven a nosotros y sirven a Dios. Y otro ángel, el octavo, vino entonces y se paró ante el altar. Es el altar de sacrificio, pero ya no hay más sacrificio porque hubo un solo sacrificio y ya no es necesario más sacrificio. Pero este altar también es el mismo altar para uso de los sacrificios donde se quemaban los animales, pero también vamos a ver que es el altar que hemos visto en Éxodo, el altar del incienso, representando las oraciones de los santos. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso. Y ahora otra vez, ¿quién está dando eso? Dios está dando todo. Y este es el Dios de la Biblia. Es un Dios que simplemente es generoso, que es un Dios de gracia, es un Dios que está dando a mano abierta. Dios no es un tirano, Dios simplemente es un Dios que da. Y puedes verlo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dio lo más preciado, dio lo más hermoso, dio lo más glorioso para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y vemos en el cielo que Dios sigue dando y Dios sigue derrochando y la Biblia dice que Dios es amor. Y el amor es un amor incondicional, es un amor que da. En el cielo nos vamos a sentir tremendamente amados. Ya no va a haber un hoyo de amor en nuestros corazones. Y de pronto aquí en esta tierra, una tierra caída, de pronto decimos, como que siento que necesito amor. Y yo me di cuenta en todo lo que pasó con mi familia que lo que necesitaba era realmente el amor perfecto, el amor completo, el amor de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy, recordar su amor. Y entonces este ángel vino, versículo 3, y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces fíjate, este ángel que tiene el incensario se le da mucho incienso para añadir el incienso a las oraciones. El ángel no añade oraciones a las oraciones de los santos. Nadie añade oración a tu oración. Por eso es muy importante. La oración bíblica es que podemos tener por medio de Jesús acceso al Padre y nadie más añade a nuestras oraciones. Es decir, podemos ir directo a Él. No oramos a los ángeles, porque los ángeles no añaden oración a nuestra oración. No oramos a otros que fueron delante de nosotros, otros santos. No oramos a los santos, sino oramos directo a Dios y nuestras oraciones están delante de Dios. Y entonces se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos en el cielo? Es nosotros. Somos santos que vamos a estar vivos, que vamos a estar delante del trono de Dios, que vamos a estar conociendo a Dios, que vamos a estar por una eternidad con Él. Para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. Entonces lo que hace Dios es para una ilustración para que veas lo que pasa con tus oraciones. Cuando hay silencio y tú estás orando a Dios y dices que Dios no me responde, tienes que saber que tu oración, como este incienso, que es olor a perfume, olor grato. ¿Has quemado alguna vez incienso? Sin ondas New Age, simplemente compras un incienso y lo pones. Ve lo que hace el incienso simplemente sube. Y lo que Dios está haciendo por nosotros es, miren cómo son sus oraciones. Están subiendo al trono de la gracia. Ahora, ¿cómo se vería tu vida si cada vez que oras saldría humo de tu cabeza? ¿Cuánto tiempo al día? Y cuando vas manejando, y no humo de enojo, se me cruzó y humo así, sino humo grato a Dios. Y imagínatelo y piénsalo. Cada vez que hacemos algo y estamos orando, estás lavando los trastes en tu casa y estás diciendo, Señor, te pido por mi esposo, te pido por mis hijos, te pido, y ora todo, y todo sube delante de Él. Todas tus oraciones valen. Si tienes miedo, dile al Señor,
Ayer con el cambio de horario, de 1 a 3 de la mañana estaba despierto y sabes, de 1 a 3 de la mañana tienes las ideas más raras, tu cabeza va a 100 kilómetros por hora que normalmente no va. Y una de las cosas que entró en mi vida es temor, miedo. Y entonces dije, o sea, ¿de dónde viene este miedo en mi corazón? Y dije, Señor, tengo miedo de mi familia, tengo miedo que pase algo. ¿Nunca has sentido eso en tu vida? Tengo miedo de mis hijos, tengo miedo de simplemente cosas. Y tienes que saber que ninguna cosa es pequeña para el Señor. Todo lo puedes llevar en oración a Él. Y tus oraciones suben como ese incienso en olor fragante al trono de la gracia. Y Dios lo único que está haciendo es simbolizando con el incienso cómo estas oraciones, como humo de incienso, son nuestras oraciones. Y lo que Dios está diciendo antes de desatar el último sello está diciendo, estoy a punto, después de un silencio, de contestar la oración de los santos. Ahora, si te acuerdas, la oración de los santos en los capítulos pasados, en el capítulo 6, están unos mártires que murieron por la persecución de la iglesia, y ellos están orando a Dios y le están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo juzgarás? O sea, ¿hasta cuándo vas a hacer algo por lo que nos hicieron? ¿Nunca has hecho esa oración de que, Señor, o sea, ¿hasta cuándo vas a hacer algo? O sea, ve lo que me hicieron. ¿Hasta cuándo? Y tienes que entender, a veces Dios guarda silencio por un tiempo. Pero Dios aquí muestra en el cielo a su pueblo y a los suyos que está a punto de contestar esa oración. Y Él lo hace con este incienso y a las oraciones poniéndole ese incienso, añadiendo ese incienso para que suban y vean, estoy a punto de responder tu oración. Entonces sigue orando. Hay gente que simplemente dice, no, pues yo ya no oro porque Dios no me contesta. Y tienes que saber que no es a nuestro tiempo, es a su tiempo. Sigue orando, sigue poniendo tus peticiones delante de Él porque posiblemente esté a punto de contestar y tu gozo será cumplido. Versículo 5. Y el ángel tomó el incensario. Entonces, de alguna manera, el ángel que tiene el incensario y el humo está subiendo al trono de Dios. Para Dios nuestra oración es olor fragante. De alguna manera, cuando pasa este tiempo de silencio, lo está poniendo en el piso el ángel, o posiblemente sobre el altar, y simplemente el ángel no está fungiendo sino de manera pasiva. Realmente ahí ves que Dios es el que está obrando, Dios es el que está activo. Todos estos que están en el cielo siguen orando. Entonces fíjate, una de las cosas que vamos a hacer en el cielo es vamos a estar orando a Dios, y eso es hablándole a Dios y comunicándonos con Él y Él respondiéndonos. Y entonces la oración hoy es simplemente un pedazo de lo que vamos a estar haciendo en el cielo, así como la adoración y la alabanza es una muestra de lo que vamos a estar en el cielo. Desde hoy podemos empezar a vivir la eternidad. No tenemos que esperar a ese día, no tenemos que esperar al cielo. Una de las cosas que estaba pensando esta semana es que llevo 10 años preparándome para morir. Piénsalo así. Si me hubiera muerto hace 10 años, me voy al infierno. Y cuando Dios me salvó y me redimió de mí mismo, de mi vida sin Él, de una vida vana y de una vida vacía, me di cuenta que Dios, o sea, cada semana lo que viene haciéndome es preparándome para morir y para este día, para estar delante de Él. Y entonces te das cuenta, ya la muerte no nos mueve, ya la muerte no le tememos, porque Él nos ha venido preparando. Desde que Él te salvó, te ha venido preparando para este día que vamos a estar delante de Él, delante de su trono. Versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Después de que las oraciones suben delante de Dios, el incensario tiene este incienso representando nuestras oraciones, pero el ángel tomó el incensario, va al altar donde están los carbones encendidos, lo puedes ver en Isaías. Y están los carbones encendidos que van a quemar el sacrificio. Y este ángel lo que hace es toma estos carbones, los pone en el incensario. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Entonces, de alguna manera,
Va a haber una conexión entre el cielo y la tierra, el juicio de Dios con la tierra, y el ángel lo que está haciendo parado al lado del altar, enfrente del trono, están los 24 ancianos representando a la iglesia, están las 7 antorchas, está el mar de cristal, todo el mundo está alabando a Dios, están los querubines, pasa este momento de silencio majestuoso, sobrio, porque viene el juicio de Dios, están las oraciones de los santos representados en este humo, y de pronto el ángel pone estos carbones encendidos en el incensario, y de alguna manera Juan lo que está viendo es que está tirando estos carbones hacia la tierra. Entonces el cielo te das cuenta, sí está arriba, allá vamos. Nunca has estado en un avión y dices, ¿qué me pasa si se cae el avión? Y dices, Talí, vienes muy pesimista. Bueno, pues ¿qué? Pero nunca has pensado eso, ¿qué? O sea, o en el elevador, o sea, nunca has tenido ese sueño de que vas en el elevador y de pronto pues algo pasa y el elevador se cae. Franklin Graham, el hijo de Billy Graham, evangelista de Estados Unidos, estaban en un elevador y hay un video, y de pronto todos son cristianos en el elevador, y se para en un edificio alto el elevador, y de pronto se apaga la luz, se prende la luz, y una de las chavas dice, ¿qué pasa si nos caemos? Y él, Franklin, dice, si vamos para abajo realmente vamos para arriba. ¿Tienes eso en tu vida? O sea, ¿tienes esa seguridad en tu vida? Que eres hijo de Dios, que su espíritu te está diciendo a tu espíritu, eres mi hijo, te amo, te deseo. La seguridad de la salvación, la seguridad del cielo, la seguridad de la eternidad. Todo cambia en tu vida cuando tienes esa seguridad. Todo empieza a tener perspectiva entonces, porque entonces te das cuenta que las tribulaciones de este mundo, sí son, o sea, es muy difícil y es muy injusto. Toman una proporción, y estas leves tribulaciones momentáneas comparado con la eternidad y con el gozo y con ver a Dios por fin y que Dios haga justicia por fin. O sea, Dios está respondiendo a nosotros que estamos diciendo, Señor, ¿hasta cuándo este mundo va a estar como está? ¿Hasta cuándo vas a permitir la maldad? ¿Hasta cuándo vas a permitir que hombres violen a niños? ¿Hasta cuándo vas a permitir que hombres sigan siendo adúlteros con sus esposas? ¿Hasta cuándo vas a permitir, Señor, que pasen estas cosas en el mundo? Y Dios de pronto guarda silencio, pero no va a ser un silencio para siempre, y Dios va a responder esa oración. Porque Dios es misericordioso, pero Dios al final va a hacer justicia. Dios al final tiene la última palabra. Ese es el Dios de la Biblia, un Dios lento para la ira, grande en misericordia, pero que al final va a juzgar a este mundo. Y entonces el ángel toma el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y mira lo que pasa. Y hubo truenos y voces. ¿Estas voces de quién son? Hay silencio en la tierra, esas voces son hay silencio en el cielo, esas voces son de la tierra, que están viviendo la gran tribulación. Yo no me quiero imaginar estas voces. ¿Te imaginas qué dolor, qué sufrimiento, todo por rechazar el amor de Dios? Y hubo truenos, y hubo voces, y hubo relámpagos, y hubo un terremoto. Pero Dios está respondiendo, ¿hasta cuándo? Y Dios está diciendo, hasta aquí. Va a haber un momento donde Dios diga a esta tierra y a este mundo, basta ya. Basta ya esta maldad, basta ya estas injusticias, y tú y yo lo que vamos a estar haciendo en medio de eso es alabando a Dios y diciendo, Señor, te glorificamos. Esa pregunta de ¿dónde está Dios? ¿Por qué guarda silencio? Aquí te va a quedar claro dónde está Dios y que al final no va a guardar silencio. Versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se pusieron a tocarlas. ¿Te acuerdas como Jericó? Están estas trompetas, y estas trompetas al principio es silencio, y al final tocan estas trompetas, y estas trompetas están anunciando juicio de Dios sobre Jericó, y las murallas caen y es conquistada la ciudad. Y es lo mismo que Dios va a hacer aquí, está anunciando que viene un juicio. Y de pronto todas esas murallas de este mundo que se creen fuertes sin Dios van a ser destruidas, va a quedar todo en ruinas.
Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. No va a ser buena idea ser vegetariano aquí, mira. Todos los árboles frutales se quemaron, una tercera parte, y se quemó toda la hierba verde. Entonces va a afectar todo. Primero, lo que Dios va a hacer no es tocar a los hombres, sino va a tocar la naturaleza, va a tocar la comida. Algo que tú y yo podemos ir al súper y podemos ir al Oxxo. En el Oxxo puedes comprar allá hasta jitomates y así rapidito, y te haces una salsa pico de gallo y hay tus molletes. Ok, Dios va a tocar lo más básico primero para doblegar a la tierra. Lo más ordinario. Y entonces fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. Versículo 8. Y el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, ¿cómo imaginamos eso? Y no dice que una montaña cae ardiendo en el mar, dice, sino algo como una montaña. Entonces imagínate, algo como el pico de Orizaba, una montaña grande, y está ardiendo, y esto está cayendo sobre el mar, y está contaminando completamente el mar. Ahora que estaba en China, fui a ver unas provincias. Y una de las cosas que vi es que está completamente contaminado China, no sé si lo has visto en las noticias, pero todo el tiempo no puedes respirar bien. Tienen un programa el gobierno donde están en ciertas ciudades y ciertas provincias parando las fábricas porque su programa se llama el cielo azul. En China no existe el cielo azul, todo es gris. Todo está totalmente contaminado, y a costa de ¿qué? De ser una potencia económica, una potencia mundial. Y lo que ves es totalmente gris, totalmente contaminado. Ahora imagínate, si eso lo ha hecho el mundo, el planeta, por avaricia, por ganar más dinero, por poner más fábricas, por tener costos más baratos. Ahora imagínate lo que Dios puede hacer en esta tierra, tocando la tierra. Y es juicio de Dios, y esta como montaña ardiendo en fuego se precipita en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, 3/4 partes del planeta son mares, es agua. Entonces imagínate, totalmente contaminado. Yo no sé, aquí los de Greenpeace se van a volver locos. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Entonces, peces, ballenas, delfines, tiburones, y no solamente animales, sino hombres, porque la tercera parte de las naves, de los buques, de los que cargan, los de pesca, tercera parte de las naves es destruida. Entonces vemos cambio en el ecosistema, cambios en la marea, tsunamis, huracanes, y eso es lo que está pasando en la tierra, en la gran tribulación. Versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella. Entonces puede ser un meteorito, o puede ser más bien un cometa, porque mira lo que dice: y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Entonces está dejando atrás un rastro. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y mira lo que Dios está haciendo, está tocando la comida, está tocando la fuente del ganado, está tocando los mares, está tocando los buques, está tocando no solamente eso, sino está tocando los ríos, está tocando los manantiales. Y de pronto lo que va a haber hambre, va a haber sed, cambio en el ecosistema. Versículo 11. Y el nombre de la estrella, o de este cometa, es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, que quiere decir amargura, amargas, es decir, se va a contaminar el agua. Y te das cuenta, hoy tienes sed y puedes salir del auditorio y decirle a uno de los anfitriones: oye, ¿me das un vaso de agua? Y te servimos un vaso de agua, y ahí estás disfrutando tu vaso de agua. Y cosas tan ordinarias, tan comunes, Dios las toca
y pone de cabeza al planeta. Y eso va a ser la tribulación. Pone de cabeza al planeta. Algo que el mundo da por sentado, algo que el mundo no agradece a Dios, algo que el mundo piensa que merece. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. No se podía tomar el agua. Y te acuerdas en Éxodo, cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y lo salva, llegan a un punto donde se están muriendo de sed y toman el agua del río y el agua está amarga. Es misma palabra, es ajenjo. Y lo que Dios hace es convierte el agua en purificada y pueden tomar el agua. Y lo que Dios va a hacer aquí es de agua purificada la va a convertir en agua amarga. Versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz. Ahora, Juan capítulo 1 dice que la luz vino al mundo, Jesús. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, gente rechazó a Jesús y Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la vida del mundo. Y lo que Dios va a hacer aquí con esta trompeta es mostrarle simplemente cómo está su vida espiritual, totalmente en tinieblas. Hace 500 años fue la Reforma Protestante y el lema de la Reforma es: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecen en ella. Y lo que va a hacer aquí, igual que las plagas de Egipto, es simplemente mostrarle a la humanidad cómo está su interior, y se va a oscurecer la tercera parte de ellos y para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Te imaginas una tercera parte, 3.6 horas al día de tu día que debería de haber luz? De pronto ya no hay luz. Es decir, está saliendo a trabajar la gente y Dios hace eso, retira la luz. Y de pronto ya no puedes tener una agenda correcta, ya no puedes tener ritmos. Y Dios está tocando lo ordinario para poner de cabeza al mundo y que por fin reconozcan que Dios es el que está juzgando. Todas las catástrofes que vivimos hoy, que un buque derrama petróleo y que se mueren muchos peces en el mar, eso es la humanidad. Aquí a todo mundo les va a quedar claro, esto es el juicio de Dios. Ahora, hoy tú y yo vivimos no en el juicio de Dios, vivimos en esta etapa de gracia donde Dios está mostrando misericordia y está mostrando gracia, y en medio de la oscuridad está aventando luz. Y puede ser que sea tu caso hoy, que tu vida esté llena de oscuridad y Dios quiere que sea la luz en tu vida, que la luz resplandezca en tus tinieblas. Y Jesús lo puede hacer porque Jesús al principio dijo en Génesis: sea la luz, y fue la luz. Versículo 13, y miré y oí un ángel volar. Otras versiones de la Biblia dicen y vi un águila volar. Ahora, no importa que sea un ángel, un águila, pero estaba volando por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay. Son los 3 ayes porque faltan estas 3 trompetas. Y te das cuenta, hoy en México tenemos esta canción: ay, 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 ay. ¿Sí o no? Y pasan estas catástrofes y ahí está el temblor y ahí están todos y ay, 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 canta y no llores. Ok, esa canción no va a ir aquí. Y dice, y es muy de México, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Y ahí la gente se va a dar cuenta, lo único que va a poder alegrar tu corazón es Dios. Todo lo demás es alegría pasajera. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra, de los que habitan en la tierra, de los que están anclados en la tierra, de los que no quieren saber nada de las cosas celestiales, de los que no quieren ver el rostro de Dios. Cuando Dios dice ay de aquellos, o sea, es cosa seria, no es un juego.
Y te das cuenta, de pronto, al ver estos capítulos, lo único que nos hacen es, gracias Señor. Porque a nosotros no nos has puesto ya para ya no nos has puesto para ira, porque toda la ira de Dios cayó sobre Jesús, y si Jesús es nuestro Salvador, entonces estaremos alabando a Dios en medio de un mundo que va a estar muriéndose de hambre y va a estar sufriendo. De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Entonces Dios está diciendo, sí, esto es duro y cruel, y mi juicio es sobrio y es magnífico y es terrible. Lo que viene es peor, y lo que viene lo vamos a ver la próxima semana, pero chécate esto. En medio de un mundo que ha rechazado a Dios, que va a vivir la peor tribulación que ha habido en la tierra, y va a vivir hambre, y va a vivir sed, y va a vivir falta de ritmos, porque no van a saber cuándo es día y cuándo es noche. Dios va a tocar lo básico y lo ordinario, la comida, el agua, la comunidad, los ritmos. Mira lo que Dios tiene para nosotros en el capítulo 7, versículo 16. Mientras esto está pasando en la tierra, tú y yo ya no tendremos hambre. Capítulo 7, versículo 16. Tú y yo ya no tendremos hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. De esto se trata el cielo, que Jesús va a estar en medio de nosotros y Él va a ser nuestro pastor, y nada nos faltará, y vamos a tener un tremendo contentamiento por fin en el cielo. En la tierra no van a estar contentos, en la tierra no va a haber alabanzas, en la tierra no va a haber júbilo, en la tierra no va a haber gozo. Pero el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces Dios lo que va a hacer ahí contigo y conmigo es, Señor, ¿hasta cuándo? Y todos esos silencios y todas esas dudas y todo eso saber, bueno, ¿por qué me está pasando eso? En ese momento, cuando estemos delante del trono y el Cordero esté con nosotros, Él va a venir y se va a acercar y va a hacer esto en nuestros ojos. Y ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, porque Él va a estar con nosotros y nos va a pastorear. Ahora, para terminar, acompáñame a Hechos, y quiero cerrar con eso, porque dices, Talí, bueno, ok, entendí todo el pasaje, no está tan raro Apocalipsis, pero ¿qué hago con eso? Hechos capítulo 2, por favor. Hechos está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos capítulo 2. Después de que nace la iglesia, hay 120 personas, es la inauguración de la iglesia, viene el Espíritu Santo sobre de ellos. Pedro, aquel que había negado a Jesús 3 veces, aquel Pedro cero valiente, se para y da una primer predicación. Es la primera predicación que se da en la iglesia. Y al estar llenos del Espíritu, la gente empieza a decir, ay, estos cuates están borrachos. Nunca han dicho eso. ¿Qué onda? Esos cristianos están borrachos. ¿Por qué cantan así? Porque tenemos un Salvador, se llama Jesús. Pero mira lo que dice capítulo 2, versículo 15. Porque estos no están ebrios. Pedro está diciendo, estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Sería torpe que estuviéramos borrachos si apenas está el día. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, eso lo vas a encontrar en Joel 2, 28 y 30. Derramaré mi espíritu sobre toda carne,
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y Juan está viendo estas visiones del cielo, y tú y yo hoy en Apocalipsis estamos viendo estas visiones del cielo. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Y no es un sueño soñar con el cielo? Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Es una promesa de Dios. Y profetizarán. La palabra profetizar es declarar la verdad. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ahora mira lo que pasa en el versículo 19. Cuando Pedro está dando su discurso, está hablando de lo que está pasando en la era de la iglesia, y de pronto cambia a lo que va a pasar, que es el juicio final, y dice sangre y fuego y vapor de humo, que es lo que vimos en Apocalipsis 8, versículo 7, que Jesús también dice en Mateo capítulo 24, esto va a pasar, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y por eso cuando es el día del Señor en Apocalipsis hay un silencio, porque la justicia de Dios es magnífica, pero el juicio de Dios es terrible. Pero mira lo que dice versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo único que necesitamos hacer para no estar en el capítulo 8. Ser parte de la iglesia. Que Dios derrame su espíritu sobre nosotros. Que su espíritu diga a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y que invoquemos el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor es Señor, es orar, es Señor, sálvame. Señor, rescátame. Señor, te recibo. Señor, perdóname. Señor, escúchame. Señor, tengo miedo. Y de pronto tu vida se vuelve una vida de invocar todos los días al Señor y empieza a subir humo como ese incienso delante del trono. Lo único que tienes que hacer es tener una relación personal con Jesús. Invocar todos los días su nombre.